Hola, ¿cómo están? Bueno, decidí hacer este video para compartirles una cosa en la cual estuve reflexionando, que me pareció lindo que por ahí podría ser de bendición también para alguien, y es en lo que dice Mateo 6:33. Jesús está hablando y dice, pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Este es un versículo, diría yo, más que conocido por algunos. Y estas palabras, si uno se pone a fijar, estas palabras de Jesús aparecen inmediatamente después de que él hiciera mención de que no debemos preocuparnos por nada, ¿no? O sea, si uno lee el capítulo 6 de Mateo, sobre todo desde el versículo 25 en adelante, Jesús habla sobre esto. Y él dice en el mismo capítulo 6 de Mateo que son los gentiles los que buscan estas cosas, ¿sí? Las cosas de lo que ahora vamos a ver. O sea, los gentiles no son las personas como podemos llegar a pensar, ¿no? Como decimos hoy, ay, qué persona gentil esta, ¿no? Una persona de buenos modales, una persona agradable. Las personas, los gentiles en el Nuevo Testamento son aquellas personas que no pertenecían al pueblo de Israel. Son aquellas personas que no conocían a aquel Dios único que no solamente hacía milagros extraordinarios, sino que también tenía una relación personal con su pueblo. Y como muchos de nosotros sabemos, hoy vivimos en una sociedad de consumo, una sociedad donde el tener lo último en tecnología, lo más llamativo, la mejor marca de ropa, el mejor calzado, el mejor televisor, la casa más hermosa, el auto más nuevo, todas estas cosas, muchas veces a algunos les da una especie de estatus, o en realidad algunos creen que tienen un cierto estatus por tener estas cosas. Pero esto de buscar tener, ¿sí? De querer tener cosas materiales, muchas veces nos lleva a perder el foco de lo que debemos hacer como hijos de Dios y también como siervos de Dios, ¿sí? Para los que estamos sirviendo a Dios. Muchas veces buscamos a Dios o vamos en busca de Dios porque necesitamos algo. Pero ese algo muchas veces no tiene que ver con algo material solamente. También tiene que ver con algo que pareciera ser mucho más noble. Un buen trabajo, una vida sin problemas, salir de alguna deuda, mejorar la relación con mi pareja o mi cónyuge, o simplemente, como dice el Señor, ¿no? Buscar ropa y comida, ¿no? Como lo dice ahí en el capítulo 6. Lo cual en realidad no está mal a simple vista, o no estaría mal a simple vista, porque después de todo no es algo que llamaríamos buscar el materialismo. O sea, estas dos últimas cosas, la ropa y la comida, esto que habla Jesús, ¿no? Cuando dice, no se preocupen por qué vestirán o no se preocupen por lo que comerán, son las dos cosas más básicas de la vida. Y el problema está en realidad no cuando buscamos estas cosas, sino cuando buscamos primeramente estas cosas. Atención, no está mal ocuparse en tener un buen trabajo, en tener para comer, en tener para vestirse. El problema está cuando buscamos primeramente estas cosas. Y Jesús dice, en realidad, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y aquí tenemos muchísima tela para cortar, pero podríamos resumirlo de una manera muy simple. Si se acuerdan, cuando Jesús habla en realidad del reino de Dios, porque vos decís, pero ¿qué quiere decir buscar el reino de Dios? ¿Qué quiere decir buscar su justicia? Si nosotros vamos un capítulo más atrás, en Mateo capítulo 5, Jesús en el Sermón del Monte habla sobre el reino de Dios en reiteradas oportunidades y dice que, por ejemplo, los humildes o los pobres de espíritu son los que heredarán el reino de Dios.
también los que son perseguidos por actuar justamente, dando la gloria a Él, a Dios. De ellos, dice, es el reino de los cielos. Pero también dice una cosa muy interesante, un poquito más adelante en el versículo 20, Mateo 5:20, cuando dice, porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. En otras palabras, si nuestra manera de obrar no va más allá de una mera obligación religiosa y nuestro corazón y nuestra mente no son transformados a la imagen de Cristo, entonces no tendremos parte con Él. Pero aparte, habla de la justicia. Y la palabra griega que usa el autor de Mateo aquí es dikaiosune. El verbo correspondiente a esta palabra es dikaió. Y como dice George Eldon Ladd en su libro Teología del Nuevo Testamento, esta palabra no significa hacer justo a alguien, sino declararlo justo. Atención, la justicia, cuando Dios a nosotros hace justicia con nosotros, no es que nos transforma en personas justas, sino que nos declara justos. Que es una cosa muy distinta. ¿Por qué? Porque siendo aún culpables, siendo aún pecadores, Dios dice, esta persona es inocente. O sea, siendo aún culpables delante del juez, Dios nos declara justos. Pero seguimos siendo culpables. ¿Y esto por qué? Porque delante de ese juez tenemos un abogado que nos defiende y pagó por nuestros pecados, por nuestros crímenes. Vos decís, bueno, pero yo nunca maté a nadie, como un crimen, yo nunca robé, nunca hice nada raro. O sea, bueno, delante de Dios, esos pecados son como si fueran crímenes. Y como dice el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 5, versículo 8, en que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros y de esa manera Dios demuestra su amor para con nosotros. O sea, perdonándonos a través de lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Pero hay una última cosa, y es que Jesús en este versículo de Mateo, capítulo 6, no habla de que todas las cosas nos serán añadidas, porque acá hay algo que a veces uno recuerda mal los pasajes de la Biblia y los cita mal también. Jesús no dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas les serán añadidas. No dice todas las cosas, dice estas cosas les serán añadidas. ¿Y cuáles son estas cosas? Bueno, las cosas de las que vienen hablando los versículos anteriores. Buscar para comer, buscar para vestirse, las cosas básicas, elementales de la vida. Entonces, no es que todas las cosas nos serán añadidas, ¿sí? Dios no es que si lo buscamos a Él, bueno, nos dará una casa majestuosa, un auto majestuoso, un trabajo excepcional. No, está hablando de las cosas básicas de la vida, por las cuales se preocupa mucha gente, pero en realidad, dice el Señor, debe ser al revés. No busquen las cosas añadidas, busquen primeramente mi reino y mi justicia. Entonces, para terminar, no busquemos a Dios por interés, porque muchas veces disfrazamos el interés por cosas como que parecieran ser cosas muy nobles. Por más nobles que parezcan estas cosas, primero debemos buscar su reino y su justicia. ¿Por qué? Porque primero nuestros pecados tienen que ser perdonados. Esto es el ABC del Evangelio. O sea, si nuestros pecados no son perdonados, no nos sirve de nada tener muchísimas cosas. No nos sirve de nada el materialismo, no nos sirve de nada tener una familia inclusive hermosa si nuestros pecados no son perdonados. Y la segunda cosa, porque debemos superar cualquier práctica religiosa vacía, como la de los escribas y los fariseos.
No nos preocupemos por lo demás, porque como dice el versículo 32 de Mateo capítulo 6, el Padre sabe que las necesitamos. Él sabe que nosotros necesitamos todas esas cosas, pero primero lo tenemos que buscar a Él. Así que bueno, nada, les quería compartir este versículo, espero que les sea de bendición y bueno, Dios los bendiga mucho.